Acuerdos comerciales. Además de suscribir las reglas internacionales, virtualmente todas las naciones tienen tratados comerciales formales con otras naciones. Un acuerdo bilateral involucra únicamente a dos países. Un acuerdo multilateral involucra a varias naciones. Por ejemplo, en 1994, Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo bilateral sobre patentes. Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Este acuerdo fue firmado originalmente poco después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Se lo conoce como GATT. Su propósito es reducir o eliminar las barreras comerciales, como aranceles y cuotas. Lo hace estimulando a las naciones, 1. A proteger su industria nacional dentro de los límites acordados internacionalmente y 2. Desempeñarse en negociaciones multilaterales. En diciembre de 1994, el Congreso de Estados Unidos ratificó una revisión al GATT. A continuación, enumero las disposiciones claves de dicho acuerdo. Una Organización Mundial de Comercio tendrá autoridad para hacer cumplir el acuerdo e incluso imponer sanciones contra los violadores. Todos los países reducirán sus aranceles una tercera parte en promedio. Por primera vez, se incluyen los aranceles agrícolas, puesto que los aranceles estadounidenses ya están relativamente bajos, otras naciones tendrán que reducir los suyos más que Estados Unidos. Se eliminarán las cuotas y se reemplazarán aranceles que se reducirán gradualmente. Por ejemplo, Japón ya no puede poner límites a las cantidades de arroz que importa de Estados Unidos. Tiene clientes, derechos de autor, marcas registradas y secretos industriales. Es interesante observar que el GATT revisado exige un cambio de ley sobre patentes de Estados Unidos. Las patentes serían válidas durante 20 años después de haberse solicitado, en lugar de los 17 años después de haberse concedido. El NAFTA, o TLC por sus siglas en inglés, fue negociado para eliminar los aranceles y otras barreras al comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El TLC también incluía acuerdos entre los países para vigilar los abusos ambientales y laborales. Entró en vigor el día 1 de enero de 1994 e inmediatamente eliminó algunos aranceles. Otros desaparecerán en periodos de 5, 10 y 15 años. Los observadores están de acuerdo en que, a grosso modo, en el primer año de su vigencia, el TLC logró lo que se suponía que debía de hacer, un mercado norteamericano mucho más activo. Los siguientes se encuentran entre los resultados obtenidos después de un año. Se han incrementado la inversión directa extranjera. Por ejemplo, las empresas estadounidenses y canadienses han originado 55% de toda la inversión extranjera en México, con 2.4 mil millones de dólares. Compañías de otros países como Toyota Motor Corp también realizaron nuevas inversiones, como la ampliación de sus instalaciones existentes para aprovechar el libre movimiento de mercancías en el nuevo mercado. Las exportaciones estadounidenses a México se incrementaron aproximadamente en 20%. Por ejemplo, Procter & Gamble registró un incremento de casi 75% y la empresa Archer Daniels Milhan informó que sus exportaciones se triplicaron. México rebasó a Japón en el segundo lugar como comprador más grande de artículos estadounidenses y el comercio con Canadá creció 10%, el doble de lo registrado en Europa y Asia. En particular, los productos de los campos de la electrónica, la computación y las comunicaciones ingresaron a Estados Unidos 2 veces más rápidamente de lo que salieron. Pero no todo es bueno. El TLC creó menos empleos de los que se esperaban. Aunque la economía estadounidense agregó 1.7 millones de nuevos empleos en 1994, el Departamento del Trabajo estima que solo 100,000 estaban relacionados con el TLC. Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco tuvo lugar el traslado masivo de empleos estadounidenses hacia México.
como lo habían anticipado Ross Perot y otros críticos del TLC. De hecho, el presidente de las operaciones mexicanas de Ford Motor Company ha hecho gala de sus actividades. Han creado empleos aquí y en Estados Unidos. Su razonamiento es que las exportaciones de vehículos armados en México que Ford realiza hacia Estados Unidos han subido en 30 y 80% de todos los componentes de dichos vehículos que se han fabricado en Estados Unidos. Ford también reporta que sus exportaciones hacia México de autos fabricados en Estados Unidos han pasado de 1,200 a 30,000. También reporta que sus exportaciones hacia México de autos fabricados en Estados Unidos han pasado de 1,200 a 30,000. Unión Europea, originalmente conocida con el nombre de Mercado Común, está integrada por los principales países de Europa Occidental. Estos países han eliminado la mayor parte de las cuotas y han establecido niveles uniformes de aranceles sobre los productos importados y exportados dentro de su grupo. En 1992 se eliminaron prácticamente todas las barreras de comercio interno, lo que transformó a la Unión Europea en el mercado más grande del mundo. Regulación de los negocios internacionales. En la actualidad, muchos países trabajan para regular los negocios internacionales. Los motivos incluyen la protección de sus ciudadanos, la protección de sus negocios nacionales de la competencia extranjera y la obtención de ingresos. Muchos países establecen aranceles y cuotas para controlar el flujo de productos a través de sus fronteras. Por ejemplo, Estados Unidos limita el número de automóviles que diversos fabricantes extranjeros pueden introducir en el país. En esta sección revisaremos algunos. A continuación, revisaremos algunas de las prácticas regulatorias más comunes que afectan las principales actividades de los negocios internacionales. Inversión. Muchos países limitan la inversión extranjera dentro de sus propios países. La mayor parte busca un nivel aceptable de inversión por parte de empresas extranjeras, como medio de atraer nuevo capital y crear nuevas oportunidades de negocios. Desde luego, ninguna nación desea que su sistema de negocios quede controlado por inversionistas extranjeros. Por lo tanto, la mayoría de las naciones trata de lograr lo que considera un nivel aceptable de inversión extranjera. El derecho estadounidense en el contexto internacional. Los gerentes estadounidenses deben comprender también la forma en que su legislación nacional opera en el contexto internacional. Legislación contra monopolios. Existen diversas implicaciones para los negocios internacionales que pueden derivarse de la legislación antimonopólica estadounidense. Por una parte, los negocios extranjeros que creen estar siendo afectados por prácticas monopólicas pueden demandar a las empresas estadounidenses ante los tribunales norteamericanos. De manera similar, una compañía estadounidense no puede aliarse con una empresa extranjera para crear un monopolio en Estados Unidos. Por último, los negocios nacionales están protegidos contra prácticas monopólicas de empresas extranjeras, ya sea que éstas actúen solas o de acuerdo con otras empresas extranjeras en Estados Unidos. Legislación contra la discriminación. Al emplear ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos, las empresas extranjeras deben sujetarse a la legislación de ese país contra la discriminación. Las leyes de Estados Unidos protegen los derechos de los inventores. Sin embargo, no pueden proteger directamente a los inventores de la piratería que afecte su propiedad en países extranjeros. Es de vital importancia no perder de vista que nuestros sistemas se deben adecuar a estas nuevas tendencias para ser competitivos. Debemos tener la flexibilidad para poder adecuarnos a los entornos globales y ajustar nuestro sistema político y social si verdaderamente queremos subirnos a la ola de la modernidad.